Ezequiel Escudero, una vez más. Una vez más, buenos días, equipo, buen viernes. Muy bien. Todos. Están pasando cosas rarísimas en Estados Unidos. Me acuerdo, porque vos la otra vez dijiste, antes que nada, retroceder era la palabra de Chuck Norris. Retroceder nunca, rendirse jamás. Que dio lugar a muchísimos memes durante todo este tiempo que te comparaban a vos o a cualquier persona con lo que haría Chuck Norris. Decía, en ese momento. Decía, yo no envejezco, subo de nivel, ¿te acordás? Sí. Bueno, se le fue la mano con el nivel. 80 y largos tenía, Sí. 86. Sí. 2 por una 3. Leyenda. Una leyenda, tal cual. Una leyenda también de la vida sana, de la vida fit, ¿viste? Salía bastante en redes sociales, tenía 80 y pico de años, pero seguía vinculado a ese mundo, al de la buena alimentación, de la actividad, artes marciales. Así es. Así es. Porque finalmente él viene de las artes marciales, después queda asociado al cine, pero en el último tiempo de su vida vuelve a lo que había sido su origen, no el cine, sino no las películas. Todo el tiempo pasado fue mejor, dice. Bueno, ahí estaba el hombre. Y quedará, por supuesto, en la memoria. Y las frases, estas, o los nombres de las películas que se transformaron en frases. Hablando de eso y de Estados Unidos, buena parte del cine de Estados Unidos, mismo Chuck Norris, ha tenido que ver con la guerra. Estados Unidos de alguna forma supo hacer del cine y de la política dos aliados fuertísimos. Lo vimos en las últimas películas sobre Irak, sobre Afganistán, la autocrítica, la famosa autocrítica, muchas veces Estados Unidos no la hace desde la política, sino que la hace desde el cine, ¿no? Uh-huh. La caída del halcón negro también, ¿no? Esa fallida invasión a Somalia de la que poco se habló, sin embargo el cine dijo mucho ahí. Tal cual, bueno, ahora con el Nobel se vio también reflejado la situación de la guerra, lo que le pasa al pueblo norteamericano en el marco de una guerra, cómo destroza familias, lo que les pasa psicológicamente a los que vuelven. El cine lo muestra eso, por supuesto, versiones reducidas, acotadas, pero lo muestra. En el medio de todo esto, Trump, que prácticamente se transforma en un personaje de película también. Más bizarra. Casi ni lo tenés que editar. Clase B, cine clase B Trump, ¿no? Sin editar. Y ahora suma un capítulo, si te parece, toquemos este tema, o vos nos vas a contar sobre este tema que tenés mucha más información. Una persona que supuestamente era de su equipo de gobierno, su asesor de máxima confianza, dice lo que muchos estaban sosteniendo puertas adentro. Che, no había ninguna necesidad de meternos en este balurdo. Nos metimos, no sé cómo nos metimos, sí sabemos cómo nos metimos, pero no había un riesgo cierto. Esto lo dijo la máxima autoridad en política o en inteligencia antiterrorista de Estados Unidos. Así es, un muchacho que, hablando un poco de cine, ¿no? Porque no tiene nada de gracioso, pero esto siempre que hablamos de esto, como cuando hablamos de los negociadores, ¿no? De esta cuestión, el muchacho en cuestión se llama Joe Ken, que no es la pareja de Barbie, sino que es un muchacho que fue Marines en Irak, fue un comando, uno de estos personajes típicos de una película norteamericana de un contratista que va a Guatemala a salvar a un niño, ¿viste? Sí. Si vos lo ves, al igual que Herzeg, sí. Son muchachos que los tenés que estar, ¿viste? Cuando vos sacás un perro potencialmente peligroso a la calle, sí. pretal y bozal. Sí. Estos muchachos da la sensación de que los tenés También. que tener contenidos, porque lejos de moderarte, si vos sos un líder y los tenés como tus alas derechas, lejos de moderarte, capaz que te potencian un poquito. A contramano de esto, Joe Ken termina obligándonos, si querés, Juan, a parar un poco la pelota y retroceder un poco más allá de la crónica de la guerra, que ya lleva más de 20 días, cuando dice algo que da en la tecla y que algunos analistas, como Juan Gabriel Tocatián, por ejemplo, acá en Argentina, además, venían diciendo por allí respecto de que no había ni evidencia ni inminencia respecto de Irán para que Estados Unidos e Israel, o Israel y Estados Unidos, llevaran adelante un ataque preventivo, que es lo que el derecho internacional y las normas del derecho internacional y la Carta de la ONU habilitan cuando un Estado agrede, si querés, o ataca preventivamente a otro. ¿Qué quiere decir? Evidencia
No había por ningún lado respecto de que Irán estuviese movilizando tropas o su catarata de misiles previo a esto en función de amenazar a Tel Aviv, por ejemplo. Y la inminencia tampoco, no había ninguna fecha concreta a los servicios de inteligencia diciendo el 14 de abril nos van a atacar. Lo que dice Ken tiene que ver con esto porque habla de, una vez más, la ruptura, ¿no?, y el desgarramiento del derecho internacional y de las normas del derecho internacional, y también habla de disputa interna respecto de esta tensión que se genera políticamente hablando del plano interno en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que él dice, esto para los que nos están viendo y escuchando, yo no puedo seguir en esto, estamos hablando del jefe de contrainteligencia, ¿no?, y contraterrorismo, porque no teníamos evidencia alguna que fundamentase el ataque de Estados Unidos, lo cual, hablando de reglas y normas del derecho internacional, estamos hablando de una guerra punitoria, por fuera de las normas, ¿sí?, y de agresión, con epicentro, si querés, en el factor energético. Eso es lo que destapa este muchacho, muy, muy sentado en la mesa chica de los republicanos, sobre todo de Trump, respecto de esto, que le trae, entre otras cosas, una catarata de agresiones de los republicanos, incluido Trump, y hasta el FBI metiéndose en la investigación de este muchacho, presuntamente porque habría sido él el sujeto que filtró información de los servicios de inteligencia y demás. Porque hay que decirlo, hablando del cine, y recomendamos que vean Leones por Corderos, porque acá también se mete la cuestión interna de los servicios de inteligencia y las disputas que hay, ¿en torno a qué? Al sionismo / antisionismo, Juan. ¿Por qué? Porque cuando vos habilitás los discursos de odio, Milei, Orbán, Bukele, Trump, el discurso de odio arranca con los negros, los trans, los gays, los inmigrantes, pero vos no sabés esa escalada donde termina. Y lógicamente, cuando vos del otro lado tenés un alto componente sionista, va a decantar en el antisionismo. ¿Sí? Para aclarar rápidamente, no es lo mismo ser judío, ser israelista, que ser sionista. El sionismo es la versión ideológica y política del judaísmo que apuesta o que tiene como único destino un Estado de Israel en la tierra prometida, es decir, Palestina. ¿Por qué decimos esto? Porque si vos lo ves desde ese lugar, y esto es personal, ¿no? Sí. Es imposible que haya paz. ¿Se entiende? Porque el sion, en tanto y en cuanto Netanyahu y el sionismo extremo gobiernan Israel. Y por ende también Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a aceptar la existencia de aquella teoría de los dos estados, conviviendo en un mismo territorio, Israel y Palestina. Para el sionismo, la ideología más fuerte del judaísmo es un solo estado en la tierra prometida, que es Palestina. Eso es lo que destapa Ken. Vos fijate, ¿no? Sí. Una mera renuncia de un tipo muy importante, ¿eh? Pero cómo te saca un poco de la guerra y te mete en esa discusión súper compleja. Muchos dicen también, y vos lo podrás confirmar a esto, Ezequiel, Netanyahu hace rato que estaba buscando esto y ningún presidente norteamericano le daba bola y este le dio bola. Benjamín Netanyahu viene complicado por cuestiones de corrupción. Él tiene un pedido de captura internacional. Tiene un pedido de captura por la Corte Penal de Justicia Internacional respecto de los crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Sí. Pero además de eso, porque estamos hablando de dos tipos que poco les importa el derecho internacional y las normas, internamente Netanyahu tiene muchos inconvenientes respecto a casos de corrupción que podrían llevar a destituirlo si no hubiese distractivos de estas características. El famoso 7 de octubre del 23, que desata la escalada israelí, que para mí le permite visualizar un escenario por sobre el cual, con o sin Estados Unidos, iban a atacar a Irán. Estamos hablando de la invasión de este grupo comando, de Hamas, de muertes, violación, que secuestró y toma de rehenes. Exacto, soldados israelíes y demás. Que después llevó adelante en la escalada de Israel militarmente sobre... Sí. A ver, ahí Netanyahu y los halcones israelíes empiezan a entender la debilidad de Irán. Había caído al-Bashar, Rusia había dejado de ser un socio estratégico ahí, empieza a atacar a Hamas, lo debilita, en el Líbano, y empieza a atacar a Hezbollah. Los aliados iraníes, no necesariamente chiitas, porque también estaban acá, lo hemos hablado, los hutíes en Yemen y demás, y algunas minorías kurdas en Irak. Israel empieza a atacarlos a todos, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos sí tenían la certeza, porque es también el metamensaje que da Ken, de que Israel iba a atacar igual, pero ellos no tenían evidencia, como no la tenía Israel.
Solamente que las cuestiones en Medio Oriente se dirimen de otra forma y Netanyahu necesitaba ese elemento externo que sacara la discusión interna respecto de los avances de los casos de corrupción y los pedidos de captura de la Corte de Justicia Internacional. En el medio, Ezequiel, el rumor de que Irán estaba a punto de conseguir el armamento nuclear, que estaba consiguiendo un uranio lo suficientemente enriquecido para poder fabricar ese armamento, y que una vez que tuviese el armamento a disposición iba a ser un peligro universal. Ante ese peligro lo atacamos ahora. Lo atacamos ahora. La Agencia Internacional de Energía no ha expresado indicadores claros de que efectivamente el enriquecimiento de uranio iraní podría llegar al 90%, que es lo que se necesita para convertirlo en una bomba nuclear. De hecho, hoy hay una enorme tensión respecto del envío de tropas con capacidad de desembarco en tierra, tanto norteamericanas como las israelíes, porque también se presume que Israel va a atacar por tierra a Irán, porque lo que quieren es debilitar el régimen desde adentro. Eso lo dijo el propio Netanyahu, que hasta se puso en duda si estaba vivo o no. Pero además adquirir, que es altísimamente riesgoso esto, Juan, ¿no? Vos pensá, que por ahí nos gusta hablar de cine, ¿no? Sí. Pensá en una película donde 10 comandos se meten en un país enorme como Irán a buscar uranio enriquecido, que no es que vos te lo llevas en una bolsa, uranio enriquecido. Eso puede ser una catástrofe en la región. Estamos en las puertas de que efectivamente eso pueda suceder o no, en tanto y en cuanto Trump siga con su campaña hasta ahora poco efectiva y eficiente respecto de convencer a la OTAN, precisamente a quien ninguneó durante todo este tiempo, de que formen parte de una coalición militar para abrir el estrecho de Hormuz, porque esa es la herramienta de guerra energética y económica que tiene Irán hoy a su favor, que es el cierre del estrecho. Todo eso confluye en la posibilidad de que la escalada bélica se transforme en algo que vos decías al principio, va a caer muy mal, no solamente en el electorado, sino en todo el territorio norteamericano respecto del envío de soldados y de tropas, con las nefastas actuaciones recientes en la historia de Vietnam para acá, de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Por otro lado, y con esto terminamos, si te parece, Ezequiel, los europeos, algunos europeos que parecían muy amables con Trump, no digo los opositores eternos, una Meloni. Sí, no decimos España. No decimos España, una Meloni que siempre estuvo muy cerca de Trump, muy amable, sacándose fotos, plantándose, diciendo Italia no va a participar de una guerra, no lo esperen. Inglaterra lo mismo, el otro día lo vi a Trump, puso a propósito un busto de Churchill detrás de él, le preguntó a la prensa, ¿saben quién es este? Bueno, este es Churchill. Lamentablemente hoy el primer ministro no es Churchill. Empezó con un bardeo a España, a Italia, por supuesto, a Francia, Alemania. Bueno, ahí estamos. Meloni, que tuvo la desgracia, ¿no?, de que en algún momento fue incluida en esa triada junto a Orbán, Milei y Meloni, que parecía que era todo lo mismo. Bueno, lógicamente la premier italiana tomó una posición más similar y afín a la de las principales potencias europeas respecto a esta es nuestra guerra, no es nuestra guerra, nosotros no nos vamos a meter, nuestra complicación geopolítica y militar, si se quiere, es Rusia, que ahora sigue expectante respecto de ver quién el mejor postor para volver a vender gas y petróleo respecto de esta situación. Pero lo más paradójico de esto, para cerrar este punto, nos vamos un poquito para acá, porque vos hablaste de Gran Bretaña. El régimen iraní, a través de la Cancillería y la representante para Latinoamérica, se manifestó política y militarmente respecto a las declaraciones de Milei, porque hasta ahora había sido el Tehran Times, ¿no?, que es como el New York Times, pero iraní, que hay que decirlo, pertenece a la Guardia Revolucionaria, cuando en un editorial advirtió de que Argentina había pasado una delgada línea roja y que Irán necesariamente debería responder. Lo hizo la Cancillería recientemente y también lo hizo sobre Gran Bretaña, porque si bien Gran Bretaña tiene una postura ambivalente en esto, ¿no?, porque por un lado presta sus bases militares, recordemos que fue bombardeada Chipre, porque había una base militar ahí, europea, de Gran Bretaña que compartía con Estados Unidos, al margen de que no quiere intervenir en la guerra, pero por otro lado Irán le advirtió de que todo aquel que presta su espacio aéreo o sus bases militares deja de ser neutral, con lo cual eso también es una amenaza para Argentina. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Ezequiel Escudero con nosotros, Distancia Crítica, este espacio para entender un poco lo que está ocurriendo en el mundo, un mundo convulsionado por estos días, aquí en Dale que Falta.